Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema sobre vigas. Vamos a detallar el procedimiento que se sigue para resolver analíticamente un problema sobre vigas y posteriormente en otros videos vamos a validarlo con otras herramientas como ANSYS, por ejemplo. En este caso es un problema obtenido del libro Chandrupatla de elementos finitos que dice lo siguiente. Me dan ahí una viga con las cargas mostradas. Podemos observar que hay una carga distribuida desde el nodo 2 hasta el nodo 3. Tengo restricciones de movimiento. En el caso del nodo 1 está empotrado. En el nodo 2 veo que solo tiene posibilidad de moverse del eje X, al igual que en el nodo 3. Me piden determinar, el problema me pide determinar, aparte que me dan las características de la barra, como el modo de elasticidad y también el momento de inercia, me pide determinar las pendientes en el punto 3 y en el punto 2 y en el punto 3, sus pendientes. Y me piden también determinar la deflexión vertical en el punto medio de la carga distribuida, es decir, más o menos por esta zona tendría que determinar la deflexión. Como en todos los problemas de elementos finitos, vamos a partir de la teoría básica que nos va a servir para poder resolver este problema. En este caso, podemos observar la siguiente notación, sobre todo en la notación, que va a ser bastante importante. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la formulación por elementos finitos para una viga, se sigue la siguiente notación. Pueden observar que si partimos del nodo 1, el Q1 viene a ser la deflexión o el desplazamiento vertical del nodo 1. Q2 viene a ser el momento respectivo a ese nodo. Y así sucesivamente. Q3 el desplazamiento vertical, Q4 el momento, Q5 el desplazamiento vertical, Q6 el momento, en ese orden consecutivamente, aumentando a medida que haya más nodos en la viga. Esta es otra notación para un elemento más específico. Tenemos aquí una barra, el nodo 1, el nodo 2, podemos observar estos desplazamientos. Con Q, generalmente con las Q minúscula, vamos a referirnos a tanto desplazamientos como a pendientes. En este caso el Q2 vendría a representarme la pendiente y el Q1 el desplazamiento vertical. Aquí el Q3 el desplazamiento vertical y el Q4 el momento, o mejor dicho, la pendiente en ese nodo. Y con las mayúsculas generalmente nos vamos a referir a fuerzas o momentos. En este caso, en estos sentidos, estas fuerzas vendrían a representar fuerzas externas y en este sentido vendrían a representar los momentos externos que son aplicados en la viga. La deflexión para un elemento en particular, por ejemplo, este elemento de acá, comentando ahí cuáles son sus componentes. Q1 y Q3 vienen a representar sus desplazamientos verticales y Q2 y Q4 vienen a representar las pendientes, que es una cosa que me piden en el problema justamente. La deflexión yo lo voy a determinar para un elemento de esta manera, donde este símbolo viene a representar justamente la posición. Generalmente le asignamos el valor de menos 1, 0 y más 1. 0, como pueden observar, es el punto medio de esta viga. Menos 1 el extremo izquierdo y más 1 el extremo derecho. Dependiendo cuál sea el valor de ese epsilon, de ese símbolo, vamos a poder determinar estos 4 H's, estos parámetros que nos van a servir para determinar la deflexión. Este Q1, Q2, Q3 en minúscula vienen a representar justamente desplazamientos o pendientes. La matriz de rigidez de un elemento en particular para una viga lo obtenemos de esta manera. El modo de elasticidad por el producto de inercia entre la longitud efectiva, que generalmente representa la longitud de ese elemento, de esa porción de elemento, multiplicado por toda esta matriz. Aparte, también es importante mencionar cómo nosotros vamos a pasar de una carga distribuida que tenemos a cargas puntuales, cargas y momentos puntuales. Y la regla es la siguiente. Esta carga distribuida P está actuando en toda esta longitud del nodo 1 al nodo 2, lo vamos a dividir entre 2, vamos a determinar el total y lo vamos a dividir entre 2 y esas serían las fuerzas en esos sentidos. PL sobre 2, PL sobre 2. Y los momentos se determinan con esta ecuación y tendrían este sentido.
Dependiendo del sentido de la carga distribuida van a variar los sentidos de estos momentos. Habiendo ya mencionado eso, podemos proceder a resolver el problema. Primero vamos a partir por determinar la matriz de rigidez de cada elemento. En este caso tengo dos elementos. Tengo que determinar la matriz de rigidez de cada uno. Podemos notar también de que sus propiedades son las mismas, el modo de elasticidad y el producto y el momento de inercia van a ser el mismo, y la longitud también va a ser la misma para cada elemento, de 1 metro en total. Luego eso se ha realizado acá un cálculo aparte, te sale 8 por 10 a la quinta newtons por metro. Eso va a ser lo que vas a tener que multiplicar. Entonces, como les había mostrado en esta forma de calcular la matriz de rigidez de cada elemento, solamente va a depender de la longitud del elemento justamente. Haciendo un reemplazo simple vamos a poder calcular. Y como observan, de acuerdo a esta gráfica, de acuerdo a lo que nosotros hemos obtenido acá, a este esquema, vamos a poder mencionar sobre qué coordenadas o qué es lo que estamos trabajando. En el caso para el elemento 1, la matriz de rigidez del elemento 1, observamos que las fuerzas y momentos referidos a ese elemento son K1, K2, K3 y K4. Es por ello acá se le completa en ese orden. Y para el elemento 2, las fuerzas asignadas y momentos son Q3, Q4, Q5 y Q6. Y es precisamente en ese orden en el que lo colocamos en esta parte. Entonces, como prácticamente son las mismas matrices, ya que los elementos son los mismos, tienen las mismas propiedades, entonces podemos proceder a determinar la matriz de rigidez global. Y como recordarán, la matriz de rigidez global es simplemente hacer una especie de conexión entre ambas matrices, teniendo en cuenta cuáles son sus coordenadas o a qué elemento se está refiriendo. Vamos a poder determinar la matriz de rigidez global. El procedimiento es simplemente hacer una tabla y colocar desde el K1 hasta el K6, que son las 6 fuerzas que van a estar presentes, y lo mismo en la columna desde el K1 hasta el K6. Y de acuerdo a eso vamos a ir llenando. Por ejemplo, si acá tenemos un K1 y acá tenemos un K1, y es la única matriz donde se encuentra, abajo, si se dan cuenta, no hay, solamente va a ser 12, y ese 12 vamos a tener que colocarlo acá. Y en el caso de que sí se crucen, por ejemplo, para el Q4 y Q4, si observan acá el Q4 con Q4 y aquí Q4 con Q4, este 4 y este 4 voy a tener que sumarlo para que me dé 8, y ese es justamente lo que he hecho. Y es el mismo procedimiento colocarlo para cada elemento, ir completando esta tablita, y ya tendríamos la matriz de rigidez global. El 8 por 10 a la 5 lo he factorizado, está afuera, y ya tenemos esto de acá. Bien, entonces, pero ojo que si nosotros nos damos cuenta cuáles son las restricciones de nuestro esquema, vamos a notar de que en algunos casos va a haber restricciones de posición, de movimiento. Por ejemplo, en el caso del nodo 1, tanto Q1 y Q2, referidos a desplazamientos y pendientes, no va a haber. Aquí la pendiente es 0 y el desplazamiento también es 0. Acá en el caso de Q4 sí va a haber una pendiente, pero no va a haber un desplazamiento, por lo que Q3 va a ser 0. Y en el caso del nodo 3 no va a haber un desplazamiento, por lo que Q5 va a ser 0, pero sí va a haber una pendiente, por lo que Q6 va a ser diferente de 0. Más o menos, si lo podemos esbozar, podríamos darle la siguiente forma. Podríamos señalarlo de la siguiente manera, tal vez, o para ser un poco más preciso, algo así podría darse este caso. Como pueden ver en el nodo 2, sí hay una pendiente asignada, y en el nodo 3 también hay una pendiente, por lo que Q4 y Q6, cuando nos referimos a sus pendientes, sí van a tener un valor. En cambio, el Q3 y el Q5, cuando nos referimos a sus desplazamientos, no va a tener desplazamiento, por lo que van a ser 0. Es por ello acá tachamos Q1 y Q1, porque Q1 no va a haber un desplazamiento. Tachamos Q2 con Q2, porque Q2 tampoco va a haber una pendiente, ahí la pendiente es 0.
Q3 con Q3 porque no hay un desplazamiento vertical, y Q5 con Q5 porque no hay un desplazamiento vertical. Nos estaríamos quedando con una matriz de 2×2 conformada por estos elementos, que justamente lo he traído para la parte de abajo. Con esa matriz reducida yo ya puedo determinar las pendientes en los nodos 2 y 3. Como recordamos, podemos decir que la fuerza va a ser igual a la constante de rigidez por los desplazamientos. Esa fuerza va a estar referida netamente en el nodo 2 y en el nodo 3. De esta manera va a ser la correspondiente a Q4 y Q6. Q4 y Q6, como si se percatan, son momentos, no son fuerzas. Por ello, cuando yo a este traslado, o mejor dicho, hago el equivalente de esta carga distribuida, como lo que habíamos visto en esta parte, hago el equivalente de esa carga distribuida a dos fuerzas puntuales y dos momentos, lo que obtengo es lo siguiente: 12 kilonewtons por metro multiplicado por un metro, que es la longitud total, me va a dar 12 kilonewtons hacia abajo. Para pasarlo a cada extremo, lo dividimos entre 2, me quedaría 6000 newtons. Y en el caso de los momentos, aplicando esta ecuación, con esa ecuación voy a obtener un valor de 1000. Pero si se percatan, los sentidos de estos momentos tienen que ser tal de que te den un efecto parecido al que te ocasiona la carga distribuida. Si se percatan, la carga distribuida a esta viga le va a ocasionar un movimiento más o menos de esta manera, si es que lo tuviera apoyado en 1 y en 2. Es decir, mis momentos me deben generar una forma casi parecida. Cuando yo lo hago actuar acá el momento en este sentido y acá el momento en este sentido, esa acción de esos momentos va a ocasionar que su efecto sea más o menos esta curvatura, se abre en ese sentido. Por ello, acá es positivo y acá es negativo, indicando de que el sentido es el contrario. Eso es lo que yo debo conseguir. Y de tal manera, por ejemplo, aquí tenemos una carga distribuida hacia abajo, es decir, esa carga distribuida va a tender a hacerle a mi viga algo de esta manera. Y la única manera, por ejemplo, es de que eso se logre con una fuerza, con un momento en este sentido y con un momento en este sentido. Como observan acá en la imagen de abajo. Tengo un momento en este sentido, un momento en este sentido con valores positivos. Y bien, entonces, por ejemplo, correspondiente al Q4, tengo el momento 4, el F4, que viene a representar, noten el sentido, el Q4 es en sentido antihorario, acá lo tengo en sentido horario, por eso tengo que antecederle un signo negativo. Aquí el Q6 está en el mismo sentido de que me salió mi momento equivalente en el nodo 3, por lo tanto viene a tomar ese mismo valor. Entonces esas serían las fuerzas. En este caso no son fuerzas propiamente, son momentos, que yo tendría que reemplazarlo en esta parte. Viene a representar estos momentos de acá. Mi matriz de rigidez ya lo tengo, y mi vector de desplazamientos es lo que quiero determinar en Q4 y Q6, que vendría a ser, con esto yo vendría a determinar la pendiente en 4 y la pendiente en 6. Resolviendo obtengo ese valor justamente. Notamos que la pendiente en 4 es negativa y la pendiente en 6 es positiva. Es decir, en 4 más o menos tendría yo una pendiente de esta manera, negativa, y en 6 una pendiente positiva de esta manera. Como les había comentado justamente, si queremos aproximar su forma, vendría a ser aproximadamente así, quizás, acá baja y acá empieza a subir, si quisiésemos aproximarlo de alguna manera. Entonces hasta ahí estaría resuelta la parte que me pide las pendientes en 2 y en 3. Ahora también me pide la deflexión vertical en el punto medio de la carga distribuida. Vamos a considerar solamente este elemento, ya que ese va a ser nuestro interés. Considerando solamente ese elemento y considerando esta notación, que nos va a servir para aplicarlo a esta ecuación de acá, podemos relacionarlo de la siguiente manera. Q1, ojo, habíamos mencionado que con las Q minúsculas nos vamos a referir a desplazamientos y a pendientes. Si recuerdan, acá no hay un desplazamiento vertical, en 2 y en 3 no hay un desplazamiento vertical porque está apoyado, por lo tanto ese Q1 va a ser 0 y el Q3 va a ser 0.
El Q2 viene a representar la pendiente, ojo, no representa momento, representa una pendiente. Minúsculas, con minúsculas representamos desplazamientos y pendientes. Con mayúsculas representamos fuerzas y momentos. En este caso el Q2 viene a representar el momento en ese punto. Y el momento en el punto 2 viene a ser justamente este de acá. Menos 2.679 por 10 a la menos 4. Y el momento en el nodo, acá, Q4, en este nodo, en el nodo 3, viene a representar este valor que hemos calculado. Entonces, y teniendo en cuenta la ecuación que habíamos mencionado en alguna parte atrás, ya podemos enunciarlo de esta forma. Q1 y Q3 van a ser 0, por lo que se elimina. El H yo lo determino dependiendo del valor de este símbolo. Pero lo voy a calcular para 0, porque yo quiero en el punto medio. Como recuerdan, les había mencionado que ese va a tener 3 valores en general. 0, menos 1 y 1. 0 en el punto medio de una porción de una viga, menos 1 en el derecho extremo, en el extremo izquierdo y más 1 en el extremo derecho. De esa manera. Entonces, reemplazando, yo puedo calcular H1, H2, H3 y H4. La longitud efectiva es de 1 metro. Para esta porción es de 1 metro. Me quedaría H2 viene a ser, si yo reemplazo con ese símbolo 0, me va a quedar acá un cuarto. Y el Q4 viene a representar precisamente esa pendiente en ese nodo. Reemplazando, obtenemos que la deflexión va a ser de 0.0893 milímetros en el punto medio. Y con eso ya estaríamos resolviendo el problema. En un siguiente video voy a subir cómo vamos a hacer la validación en ANSYS de este tipo de problemas. Nos vemos.